Me vas a obligar a recordar cómo acabó el último secretario general del Partido Popular cuando dijo que le parecía mal que alguien se hubiera enriquecido en plena pandemia, cuando todo el mundo moría, que tu hermano estuviera sacándose comisiones de 300.000 pavos. Eso acabó con el secretario general fuera del partido. Casado acaba fuera del partido por denunciar prácticas que, bajo su punto de vista, y las mías, eran inasumibles por parte de Ayuso. Te aseguro que por eso no. En los partidos políticos, bueno. ¿Quieres que te ponga más ejemplos? Porque tenemos una compañera de tertulia que viene habitualmente, que ha visto cómo se publicaban vídeos suyos y la ponían fuera de la política, por ejemplo, por gente de su propio partido. Yo creo que había un personaje que faltaba en el Congreso del Partido Popular, y ese personaje se llama Paco Correa, porque estaban aquellos que habían negociado con Paco Correa y que se habían corrompido con Paco Correa, que son Aznar primero y Rajoy después. Es decir, faltaba ese personaje, Paco Correa, que da nombre al caso Gürtel en alemán. O si queréis también el Bigotes, y por qué no Pablo Crespo, que era una personalidad en Galicia. En otros términos, claro que Aznar tiene poder dentro del Partido Popular y dentro de Feijóo. Claro que tiene una influencia personal importantísima. Claro que puede meter miembros en la ejecutiva, porque prácticamente Feijóo se ha rendido a Aznar, y rendirse a Aznar significa convertir al PP en una especie de partido republicano trumpista. Lo que ha pasado es que han ganado en este Congreso, contra lo que dicen casi todos los periodistas y articulistas, en mi opinión, y sin ánimo de ofender, han ganado Ayuso con su discreción, con su desdibujamiento, con su difuminación, y Abascal, el dirigente de Vox. Emilio Romero, que no era de Más Madrid, que era un periodista de extrema derecha, tuvo un arrebato de sinceridad una vez y dijo que la derecha gobernaba para 200 familias en España, pero que eso no da votos y por eso necesita mentir permanentemente. Yo creo que lo que ha hecho el Partido Popular este fin de semana ha sido una muestra de poder, porque ¿quién miente permanentemente? ¿Quién tiene poder para mentir de esa forma? Bueno, pues evidentemente el Partido Popular ha subido a 4 personas a un escenario a mentir y escuchas a cada una de ellas, pues Aznar, todos son los paladines contra la corrupción. Aznar, cuyo vicepresidente acabó en la cárcel junto con los 2 ministros y tuvo hasta 9 ministros más imputados. Rajoy, volvemos a lo de antes, condenado a título lucrativo el Partido Popular durante su mandato. Los 4 que subieron, es imposible que pretendan abanderar nada similar a la transparencia o a la lucha contra la corrupción. ¿Por qué lo hacen? Porque pueden. Porque saben que tienen una estrategia financiada y sostenida en la que tienen gente en la calle, como vimos el otro día en Alcalá de Henares, acosando centros de menores y levantando el brazo, porque saben que tienen pseudo periodistas acosando a rivales políticos, porque saben que la inmensa mayoría de la parrilla de medios no les va a preguntar por el caso Patio Campus, que nadie sabe ni lo que es, o por el caso de los 3 millones de euros fraccionados en centros de formación profesional, porque tienen jueces que te aceptan una querella que presenta manos limpias con noticias de periódico contra el criterio del Supremo, porque tienen poder suficiente para hacer eso. Y lo que hay de fondo, y a mí me preocupa más que no se trata aquí de justificar al PSOE o de salvarle la cara al PSOE, eso que le haga el PSOE, que bastante tiene con lo que tiene dentro. A mí lo que me preocupa es que hay poderes no elegidos torciendo el rumbo a un gobierno democrático y marcando cuáles son los límites que se pueden transitar en este país, y que no son los españoles los que con su voto deciden si quieren hacer política para proteger la vivienda o para mejorar el salario mínimo. Porque se os acumula la plancha y después del verano hay casi 30 causas por corrupción que van a empezar a salir, y entiendo las prisas. Pero estoy de acuerdo con lo que planteabais de que las expectativas hay que modularlas. A mí casi me están dando ganas de que haya elecciones, aunque solo sea para que las perdáis, porque yo no te veo a ti con un gorro de bisonte en las escaleras del Congreso. No sé qué va a hacer la derecha en este país si pierde las siguientes elecciones. Y en el caso del Partido Popular, porque lo que ha ocurrido en el Partido Popular no se puede extrapolar a la vida política española. Imaginaros que hubieran las elecciones y un partido en España ganara con el 97,7% de los votos. Es decir, estaríamos hablando de una dictadura, es evidente. Y en el Partido Popular creo que hay una situación predemocrática en la que no se puede discutir al líder, y cuando se le discute, pues todo el mundo sabe dónde te vas, y la foto es la del 97% de la gente aplaudiendo al líder y aplaudiendo a Carlos Mazón, que ha sido esperpéntico. Con el nivel de exigencia que tenemos en el Partido Socialista, el señor Feijóo, que ha estado coqueteando con el narcotráfico, hace años que hubiera sido expulsado de este partido. Ese es nuestro nivel de exigencia y esa es la principal diferencia que tenemos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Con nosotros los trenes funcionaban.
Unos actuamos contra la corrupción y otros contra los jueces, contra los fiscales y la Guardia Civil. Esa es la gran diferencia. Yo creo que es un maestro del humor, Rajoy. Decir que ellos actuaban contra la corrupción, en fin, que los ciudadanos valoren, ¿no? Los trenes funcionaban cuando él era presidente. Bueno, permítame que le recuerde alguno de los eventos más graves que se han producido en la historia ferroviaria de nuestro país, siendo Mariano Rajoy presidente. Pero fíjese, no voy a llegar ahí. Un vecino de Pontevedra, creo que Rajoy es de allí, tardaba 7 horas cuando él era presidente en ir desde Madrid hasta Pontevedra. Hoy tarda 3 horas y media. Hoy millones de personas se mueven en alta velocidad en nuestro país y cuando él era presidente, pues muchísimas menos, ¿no? Cada día batimos un récord de viajeros en la alta velocidad en nuestro país, 133.000 hace bien poquitas fechas, solo en Renfe, ahora hay que añadir los de Ouigo y los de Irio. Por tanto, pues mire, los trenes fallan, tenemos incidencias en algunos casos, pero desde luego no tiene punto de comparación la red ferroviaria y el servicio que se presta hoy al que se prestaba cuando este señor era presidente del gobierno. Y por eso Feijóo defiende un gobierno en solitario. El único gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado, no está funcionando. Y Feijóo lo que no quiere es darle a España los mismos espectáculos que vemos cada martes en la mesa del Consejo de Ministros. Y por lo tanto, nosotros vamos a trabajar para conseguir ese gobierno. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Con este PSOE es imposible pactar. Con el sanchismo no se puede acordar. Tenemos dos casos prácticamente similares. Está Salazar, que se sabía de antemano dónde estaba y vas y le colocas en la Secretaría de Organización, efectivamente, y está en el caso del Partido Popular, que bajo mi punto de vista es todavía más grave, que tienes al alcalde de Estepona investigado por violencia de género, al de Algeciras por acoso sexual o al exconsejero de la Xunta de Galicia por acoso sexual también, y no solamente no lo retiran, sino que ahí siguen. Pero a lo mejor los problemas que tenemos hoy no se solucionan volviendo a hacer el juicio de la Gürtel. Oye, que está muy bien, que si lo podemos repetir, lo repetimos y ya está. De principio ya se les condenó, les condenamos otra vez, que no fue suficiente. Ernesto de Kaiser. Yo creo que el problema que hay con el Partido Popular y con algunos de los tertulianos que de alguna manera quieren borrar la historia de la Gürtel y consideran que es del pasado, como solía decir Rajoy a menudo, es que ignoran que la situación actual es muy diferente. Aquí no hay ni una sentencia firme. Aquí lo hay, son declaraciones de empresarios el viernes pasado y hoy mismo, que luego espero que las podemos comentar, que suponen realmente una crisis de la política de la Fiscalía Anticorrupción y del juez Puente. La diferencia es que queréis que dimita Sánchez con un informe del Evangelio de la UCO y no va a ocurrir porque el Evangelio de la UCO sobre Santos Cerdán se está disolviendo como un azucarillo en una taza de café. Esa es la diferencia. Que Feijóo nos ofrezca como alternativa política a Aznar y a Rajoy es un chiste. Falta Correa. Al otro lado arrancaba ese congreso del Partido Popular con una foto que lo resume todo. Aznar, Rajoy y Feijóo. Aznar se ha hecho un fin de semana de insultos hacia el presidente del gobierno. Ha llegado a decir cosas tan graves como que tendría que estar en la cárcel. Y nos da lecciones a los socialistas. Un presidente del gobierno que tiene 7 exministros condenados, imputados, un presidente del gobierno que intentó engañar a toda una sociedad con la gestión de los atentados del 11M. Por otro lado tenemos a M. Rajoy, que llegó a decir en el Congreso de su partido, que yo ya no sé, es que yo creo que todo el mundo se tiene que reír, llegó a decir que ellos colaboran con la justicia, y nos lo dice el que se inventó la policía patriótica, la Kitchen, y que le estalló los grandes casos de corrupción como es la Gürtel. Y el propio señor Feijóo se presenta como la regeneración y llega a decir que es que en el Partido Popular estamos todos. Oiga, no. Faltaba una persona importante en el Partido Popular, era el Congreso del Partido Popular, faltaba uno de los presidentes del Partido Popular, precisamente faltaba Casado. Casado intentó vender incluso la sede de Génova a 13, recordarlo, porque se pagó con dinero negro, intentó preguntar demasiado a la señora Ayuso y
lo expulsaron del partido. Por lo tanto, el señor Casado no estaba y el señor Feijóo no puede decir que es la regeneración porque no la representa, es el sustituto al silencio por preguntar demasiado sobre corrupción. ¿Quién faltaba en esa foto del viernes? Faltaba otro personaje que nos dieron a salir ayer domingo, que es el señor Abascal. Ayer el señor Feijóo abrió la puerta, por fin, después de 2 años, que sí, que sí, no, que sí, no, que sí, sí. Ayer ya lo dijo abiertamente que si llega al gobierno no pondría cordón sanitario a la ultraderecha en nuestro país. Y cosas que he leído hoy, el PP va hacia el centro y a la misma vez pacta con Vox. Oiga, pues eso en la misma frase es contradictorio en sí mismo. Es decir, el Partido Popular no hace un viaje al centro, sino que lo que ha hecho es un volantazo a la ultraderecha. Lo he dicho antes, con un informe de la UCO, que es de la Guardia Civil, que no hay ni juicio oral, que es que no hay ni una sentencia, con un informe de la UCO ya se han expulsado a las personas que nos han defraudado. Y con una noticia en un diario, lo mismo. O sea, lo mismo, estamos abriendo diligencias. Con lo cual, cada uno puede pensar, y cada uno tiene su partido político, puede pensar, evidentemente, que no es suficiente. Y seguramente para mucha gente no será suficiente, pero también les voy a decir una cosa, nunca será suficiente. Yo fui concejal de Hacienda y cuando a mí me pedían bajar el IBI, al final decía, es que es mejor congelarlo, porque es que, ¿cuánto quieres que te baje el IBI? 10 euros. Que no es suficiente. 100. Es que no es suficiente, es que nunca es suficiente. Y es bueno que no sea suficiente. Y les voy a decir más. Es bueno que en estos temas a nosotros, al Partido Socialista, se nos exija mucho. Pero yo creo que estamos demostrando que somos muy exigentes en cuanto a las medidas que estamos aplicando. ¿Que alguien aplicaría más? Que nos diga cuáles. Que nos diga cuáles. Que vayan más allá de esto. Y sobre Paje, en el Comité Federal todo el mundo habla libremente. Y yo creo que lo que habéis escuchado es la muestra de lo que pasa en un Comité Federal. ¿Qué es esto? Esto es una organización política, viva. Que cada uno se pueda expresar y pueda decir lo que le parece, lo que siente, y seguramente la realidad en los diferentes territorios son distintas. No pasa nada, todos compartimos unas siglas que somos socialistas, del Partido Socialista Obrero Español. Estamos en el Comité Federal. Yo lamento que se hayan grabado y se hayan filtrado porque es un debate que tendría que ser interno, libre e interno. O sea que por un lado lo lamento y por el otro también les demuestra a ustedes el debate vivo que existe dentro del Partido Socialista y que no hay nada que esconder, cada uno piensa lo que piensa. A mí me gustaría saber si en el Partido Popular esto también pasa. Hoy hemos conocido que Albiol ha hablado con Puigdemont. La señora Cayetana Álvarez de Toledo, que está ahora dentro de la dirección del Partido Popular, ¿está de acuerdo con esa conversación? ¿Podemos conocer las conversaciones y que se filtren? ¿Han hablado con Alejandro Fernández del Partido Popular en Cataluña? ¿Qué piensa? Porque Albiol piensa una cosa y es catalán, pues alcalde, Badalona. Y su presidente dentro del Partido Popular catalán piensa otra distinta. Y ayer Feijóo lo dijo claramente, puertas abiertas. Es que hace un año, fíjense lo que hemos conseguido. Y esa es la grandeza de la política y de los acuerdos. Hace 1 año y medio, en esta sala de prensa, seguramente, yo no estaba, pero seguramente, solo hacían ustedes que preguntar sobre se rompe España, la amnistía, esto es anticonstitucional, esto es un desastre, las instituciones, se venden las sillas por... Y ayer, hasta el Partido Popular, hasta el señor Albiol, se presta a decir que, bueno, oye, pues podríamos hablar con Junts per Catalunya. Pues eso es un gran acierto. Eso es un gran acierto de la política y de las medidas que está aplicando este gobierno por la concordia, por la reconciliación, porque es constitucional, por mucho que nos hayan vendido lo de se rompe España. ¿Cuántas veces ustedes mismos han tenido que titular por ahí? Y 1 año y medio después, ¿dónde estamos? Estamos a 2 tuits, A 2 tuits, ya, de conocer la conversación entre Albiol y Puigdemont. Pero también me gustaría conocer cuál es lo que piensa, entonces,
la conversación entre la señora Cayetana y el señor Albiol, o entre todos, ¿no? Que se filtren también esas conversaciones en el comité, en sus órganos de dirección. Por lo tanto, tranquilidad.